Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 14 de octubre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 47 al 54. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: «Ay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles. Matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden». Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguen los ayes por parte de nuestro Señor. Ahora estamos enfrentados a un problema que hasta el día de hoy se ha prolongado. Y uno dice, bueno, el mundo siempre ha sido igual. Fue el mismo ayer, hoy y siempre. Y sabemos que el cristianismo ha venido a cambiar situaciones. Pero hay quien ha creído y hay muchos que no han creído. Y tenemos siempre la figura en el pueblo de Israel, la conducta del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en figura. Fue un pueblo que no fue fiel a la ley de Dios mediante Moisés. No guardó una conducta acorde con la ley que regía la conducta precisamente y el destino del pueblo de Israel. Por eso la sabiduría, a través de la palabra, ¿qué nos dice? Les enviaré profetas y apóstoles. ¿A qué envía Dios profetas y apóstoles? A denunciar esa inconducta y a anunciar también, otra vez para recordar a su pueblo cuál es aquello que Dios demanda de nosotros para que podamos ser dignos de la vida que solamente está en Dios y Dios quiere para todos. Pero no aceptamos. El mundo no acepta la palabra, aquello que Dios quiere para la vida y que es la vida y que es mismo Él, autor de la vida, y que nos está enviando profetas y apóstoles. Fíjese, dice aquí, en el ay contra estos fariseos. Aquí se dirige especialmente el Señor, vemos, ayer lo habíamos visto también, a aquellos que son los fariseos, y aquellos que son los maestros de la ley, los juristas, digámosle. Bueno, tanto unos como los otros se han destacado sobre todo por su hipocresía. Proclamar algo que no hacen. Dejar de enseñar aquello para lo cual deberían estar dispuestos porque esa es la misión para la cual Dios los ha comisionado. Pero no lo hacen. Fíjese, por ejemplo, y fijémonos en el caso de los fariseos. Sí, ¿qué hacen? Entre otras cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Sí, construyen hermosos mausoleos, tumbas para los profetas. Y le dice Jesús, aquellos a cuyos padres persiguieron, inclusive mataron a muchos. Ahora, claro, les están ustedes construyendo, las generaciones siguientes, aquellos que construyeron los mausoleos, ustedes también están construyendo. Y con eso avalan la conducta de los que persiguieron a los profetas. Es como que le están rindiendo homenaje a una conducta en contra de la voluntad de Dios.
Y lo mismo acontece. Fíjese, acá dice Jesús, esta fue aquello que pasó respecto de los enviados por Dios, de los justos que realmente denunciaban esa forma de conducirse por parte de los miembros del pueblo de Israel. Persiguieron a los justos, a los profetas, a los que Dios enviaban desde Abel, el justo, el primero, podríamos decir, ¿no es cierto?, hasta Zacarías, también sacerdote de Dios, muerto entre el altar y el santuario. Bueno, durante todo, podríamos decir aquí, las páginas que nos registra el Antiguo Testamento, pero en el tiempo de Jesús han cumplido, bueno, uno diría, llegaron ya al colmo, sí, porque mataron, persiguieron y mataron al justo por antonomasia, al profeta entre los profetas, al Hijo de Dios como Hijo del Hombre, a la misericordia de Dios. Bueno, y nosotros vemos que sí, que los apóstoles del Señor, aquellos que envía nuestro Señor Jesucristo, bueno, en cuántos países hasta el día de hoy, inclusive, hermanos, han sido perseguidos aquellos cristianos que proclaman la verdad del Evangelio, y en muchos países todavía se los persigue y se los mata por razones precisamente religiosas. Bueno, este es aquello que Jesús denuncia. Puntualmente se refiere a esta generación, a la generación de aquellos que no creen, que persiguen precisamente a los que denuncian la inconducta, a los que proclaman la verdad. Esta generación tendrá que dar cuenta de la sangre que han derramado, porque se ha derramado sangre de aquellos que han venido a poner su sangre, precisamente para limpiarnos a todos aquellos que no estamos cumpliendo la voluntad de Dios de tal incumplimiento. Y aquí precisamente lo está estableciendo a través de fariseos, hipócritas y de maestros de la ley también. ¿Conocen la ley? Sí, y la proclaman, claro, pero ¿por qué no la enseñan? Aquí el Señor dice, es como que tienen la llave, que abre la puerta para llegar a la vida y no dejan la puerta cerrada, ni entran ellos ni dejan entrar a otros. Y lamentablemente nosotros, los cristianos, muchas veces, en conocimiento de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, guardamos la Biblia en la biblioteca, hermanos, y no salimos a hablar de estas cosas. Inclusive no las proclamamos con los que están más cerca. Y entonces guardamos un conocimiento que es para la vida y que es la vida de aquel que lo recibe, y somos culpables de que esa persona precisamente permanezca en la ignorancia, como estábamos nosotros antes de conocer la palabra. Y esa ignorancia hace que los responsables mayores seamos nosotros mismos, que a su vez sí recibimos la revelación de la palabra y la palabra de nuestro Señor, porque el Señor vino, habló para todos, sigue hablando para todos, porque para eso nos ha enviado apóstoles, para eso inclusive, para aquellos que ya estamos en conocimiento de esa palabra y la obligación misional de proclamarlo, pastoral. Bueno, no lo hacemos. Somos responsables también. Usted como tiene un tesoro y no lo comparte. Ese es el colmo del egoísmo. Usted ha llegado al conocimiento de la palabra del Señor porque el Señor ha venido a usted a buscarlo y en usted a todos aquellos que son su prójimo, y usted de pronto ha cerrado la puerta que permite el ingreso al camino que nos conduce a la vida. Ni entra usted ni deja que entren otros, así como los profetas en el Antiguo Testamento. Fueron muertos por aquellos que se decían maestros de la ley, que tenían esa obligación. Esto corría por cuenta fundamentalmente de la tribu de Leví, de los levitas, ¿no es cierto? ¿Y qué hicieron? Y no solamente no entraron ellos, sino que mataron a los enviados de Dios. ¿Y qué venían a decir los profetas de Dios? Y venían a decirnos los mismos que hoy día nos dice nuestro Señor, que cambiemos nuestra conducta, nuestra manera de andar en este mundo,
ese camino que no nos conduce a la vida sino a la muerte, que si no sigamos transitando un camino que no es para vida, sino un camino que es para la muerte, para el abismo. ¿De qué le sirve andar construyendo después tumbas, mausoleos hermosos? Sí. ¿Para qué le sirve la tumba? No busquen entre los muertos al que vive, dicen los ángeles a las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús. Entonces usted no busque a sus muertos, a los que quiere venerar, honrar de alguna manera, en el cementerio. Sí, puede hacerlo por respeto, etcétera, recuerda el ritual y demás, pero guarde la conducta que Dios quiere de usted. Esa es la mejor manera de honrar al Señor y consecuentemente a su prójimo, ingresándolo por el conocimiento de la palabra que usted le ha llegado y la conoce, ingresándolo también a él al conocimiento de esa palabra que lo va a enviar a la vida, transitando el camino que conduce a la vida. Tenemos una grave responsabilidad, como la tuvieron los profetas del Señor del Antiguo Testamento y la cumplieron. ¿Les costó la vida, la existencia temporal? Sí, pero cumplieron con la misión para la cual venían. Y muchos de los apóstoles del Señor, murieron mártires, sabemos, y tantos a través de los siglos, enviados por el Señor, también fueron mártires. Pusieron la sangre, pero testimoniaron aquello para lo que estaban, comisionados. Tendrán su recompensa, pero también tendrá juicio aquel que fue responsable de la persecución al enviado de Dios, al enviado de la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, creo que tenemos que tomar conciencia porque el Señor ya nos deja su palabra, la conocemos y nosotros la estamos compartiendo y compartiendo, como bien decías en muchas ocasiones, es hacer la vida para que los hermanos también la conozcan sin discriminar a nadie. Compartiéndola y haciendo la vida, claro, es así. La conducta nuestra, viviendo la palabra que proclamamos, entonces sí, comunicamos la palabra y damos el testimonio de esa palabra. Y el testimonio de esa palabra es nuestra forma de vivir en el mundo, que los otros vean eso, para que tengan ahí el ejemplo concreto, la forma adulta de una palabra que obrada en nosotros es testimonio de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios en nosotros, que vivimos lo que proclamamos. No ingresemos en aquello que pasaba con aquellos maestros de la ley, sí, hablaban la palabra, pero ¿qué hacían? Obraban. Los fariseos decían bien, pero hacían lo que decían. Tenemos que obrar aquello que proclamamos. Somos la misericordia de Dios. El poder es del Padre, ¿no es cierto? El amor del Padre. La misericordia es el Hijo, es del Hijo. Puso por obra el amor de Dios inclinándose ante la miseria del corazón humano. Lo hace Dios como hombre en Cristo Jesús, en su misión para la cual vino a este mundo. Palabra y obra. Testimonio. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te damos gracias, te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu Espíritu, Señor, tu Espíritu de amor, tu Espíritu de palabra en nosotros y tu palabra de testimonio, Señor, en nosotros. Que seamos verdaderamente encarnadores de esa palabra, portadores de la misma, viviendo esa palabra, para que esto sirva como testimonio muy concreto a todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y finalmente la viven. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.